¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema desplazamientos de la población. El desplazamiento de la población es una característica importante de la población, es aquella que no permanece estática y mucho menos de forma detenida, sino que se mueve constantemente. A esta capacidad de desplazamiento también podemos llamar o denominar migraciones, o también podemos conocer los distintos tipos de movilidades. El desplazamiento de la población se denomina también de forma de movilidad territorial, y también conocemos con el otro nombre de las migraciones de las personas de un determinado lugar hacia otras regiones o hacia otros lugares. Existen varios tipos de migraciones, por ejemplo, la migración habitual, la migración interna y también la migración externa o territorial. Estaremos entonces abordando estas conceptualizaciones y también las diferentes situaciones o diferenciaciones que puedan haber en estos tipos de migraciones. La migración o movilidad habitual es aquella migración de carácter repetitivo de forma cíclica. Es el caso de las poblaciones que deben movilizarse diariamente hasta su lugar de trabajo y que retornan nuevamente al final de la jornada. Es el caso, por ejemplo, de varios trabajadores o de varios obreros que tengan que presentarse en su lugar de trabajo a las 7 de la mañana, y bueno, y muchos de estos tengan que retornar nuevamente a las 3, a las 5 o a las 6 de la tarde. O sea que terminada nuevamente el horario laboral o de trabajo, regresan nuevamente de forma diaria a sus hogares para descansar. Esos tipos de movimientos o de traslados es lo que se llama como migración o movilidad de forma habitual. Así también tenemos la otra clasificación o el otro tipo de desplazamiento. Nos referimos a la migración interior, que son desplazamientos de forma definitiva o de larga duración, pero con la excepción o con la observación de no salir del país de origen. O sea, el traslado o las movilizaciones se producen dentro del territorio nacional, dentro del Paraguay, para dar un ejemplo. Entonces, en estos pueden ser normalmente las personas que viven en el campo emigran a la ciudad capital para normalmente buscar mejores oportunidades de vida, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud o también en el ámbito de la educación. Entonces, a modo de ejemplificar, sucede normalmente con las poblaciones que habitan de forma en los lugares de su zona del campo, rurales, hacia las capitales o de los departamentos o de zonas urbanas, o bien la capital del país. Normalmente también suceden que pueden salir de la zona del área central para poder ir hacia otros lugares que pueden ser Encarnación, Ciudad del Este o también ciudades del departamento de Occidental o Chaco, ya sea en Boquerón o ciudades como Filadelfia y otros lugares cercanos para poder trabajar en algunas áreas. Normalmente suceden con aquellos que trabajan en estancias, y bueno, estos obreros van a buscar mejores oportunidades en el campo. También la otra cara de la moneda, que van de la zona urbana para buscar una mejor oportunidad hacia el campo, aquellos que normalmente se dedican como oficio a ser capataces o algunos quehaceres domésticos. Entonces, de diferentes formas pueden uno trasladarse, pero dentro del territorio nacional, y a eso es lo que nosotros conocemos como el concepto de la migración interior. Dentro del territorio nacional se producen estos desplazamientos. La migración externa o internacionales son los desplazamientos de masas de la población, emigrantes,
que cruzan las fronteras de un país con el propósito de residir por un largo tiempo en otro país. Podemos mencionar a modo de ejemplificar aquellos paraguayos que van a la Argentina, que van al Brasil para poder buscar mejores oportunidades de vida, normalmente son laborales, o bien algunos van para poder mejorar su calidad educativa, van a los Estados Unidos, Alemania, España, Francia o Italia, países europeos. Entonces podemos notar con estas características que básicamente para llegar a esos países cruzan las fronteras nacionales y ante estas situaciones de desplazamientos o movilidades nos estamos refiriendo a las migraciones externas o también llamadas internacionales. Bueno, hasta aquí, apreciados jóvenes, hemos desarrollado en referencia a la temática de la fecha a lo que se refiere desplazamiento de las poblaciones y podemos así observar el desplazamiento de forma habitual, también las migraciones internas y también las migraciones externas o llamadas internacionales.